Amigos televidentes, llegamos a la entrevista de la semana y en esta oportunidad nos place recibir a Luis Carvajal, un abanderado de las causas medioambientales, la protección de nuestros recursos ecológicos, en fin, salvaguarda vigilante de nuestras riquezas naturales, las cuales estamos llamados a proteger como legado a la posteridad y a nuestros descendientes. Bienvenido, Luis, al programa de nuevo. Bien. Gracias infinitas por la invitación. ¿Sabes que me gustó que se te traslocara la lengua y dijera económico y ecológico? Porque en realidad, no, es bueno. Porque en realidad la defensa de los recursos ambientales es la defensa también primaria de la economía. No, está claro. Porque el soporte de toda acción económica es la calidad de los recursos naturales. No, está claro. En esa línea, por ejemplo, hay una inquietud general que tengo, Luis, quiero por eso abordarla desde el principio, para que no se nos quede. Y es que yo veo que hay, por ejemplo, en los últimos 3 meses, una serie de violaciones a lo que son las leyes de protección ambiental. Primero fue en la duna de Baní, si no me equivoco, hace ya unos 3 meses, que cuando me pongo a pensar, como yo vine a ver un documental de Discovery, que señores, el creador, Dios, o como usted quiera llamarlo, nos dice que para formar una duna se necesitan millones de años. Y uno dice, pero ¿cómo? Sí, porque eso es cada granito que va saliendo con la marea y con el viento, se van acumulando y forman esas pequeñas. Pero eso es un trabajo que no es de 1 año, ni 2, ni 1000 años. Es millones de años. Entonces, saber que si la naturaleza nos dio que eso se puede formar en ese tiempo, nosotros ir y en 2 o 3 horas destruirlo. O sea, tú dices, escucha, pero ¿cómo que el hombre actúa? ¿Qué es lo que somos? No somos racionales, ¿no? Yo creo que somos el animal más irracional que existe, como dicen. Bueno, mira, no es tanto que seamos irracionales, sino que la racionalidad que prima es la de sacar los máximos beneficios, independientemente de los daños que se generen. Porque yo no creo que ni siquiera el depredador mayor del planeta, el violador más burdo de la ley, quiera hacer daño. Lo que pasa es que quiere ganar dinero fácil y respetando las leyes. Sí. Por eso nosotros tenemos que el delito ambiental es continuo en República Dominicana. Los de las dunas, yo no sé cuántas veces, si usted hace una revisión en los medios, encontrará que de manera recurrente aparecen serias denuncias alrededor de la extracción de agregado o de otras tensiones en torno a las dunas. Aparece una respuesta muy enérgica del sector oficial en el momento que esté el anuncio de una serie de medidas y luego se vuelve a lo mismo y esta vez no ha sido distinto. De nuevo tenemos, primero, por un lado, unos permisos no muy santos otorgados por el Viceministerio de Área Protegida para actuar en la zona de amortiguamiento, que cuando se revisan son ilegales. De sí, otro realmente no eran, estaban fuera de la zona de amortiguamiento. No. Estaban dentro. Entonces, pero si todavía hubiesen estado fuera, lo que debe proteger a un área no es solo el estatus legal de área protegida o no, sino su fragilidad intrínseca y el papel que desempeña en las dinámicas del medio. Aunque parezca extraño, imagínate el papel que tiene este sitio que primero amortigua los vientos, que es un factor fundamental en toda la dinámica ecológica de una zona importantísima para los cultivos. La destrucción de la duna tendría un impacto significativo sobre esos llanos agrícolas del entorno en que se encuentran y sobre cultivos tan fuertemente sensibles a la variación en la salinidad como la cebolla, para ponerte un cultivo importante en la zona, o la producción de frutales como la lechosa. O sea, la lechosa extrema. Y los mangos. Los mangos tienen menos sensibilidad a esta variabilidad de salinidad, pero aún así estamos hablando de una enorme importancia ecológica. Ahora bien, ¿cuál es el problema de República Dominicana? Que tú tienes 4 fuentes para el delito ambiental. La primera es, bueno, la persona que empujado por la pobreza extrema y por una serie de circunstancias se ubican en la zona más frágil y terminan depredándola. Eso es lo que le produce al productor de carbón. Hay que ser muy pobre para producir carbón en la montaña. Pero el otro extremo es la riqueza extrema, que tiene capacidad de actuar por encima del poder, que es inmune a las decisiones políticas, que no es ni nunca va a ser reprimido. Usted nunca ha visto uno de los grandes ricos de República Dominicana, aún
cometa violaciones ni lo ha visto sometido, al que siempre te apresan es a la mano de obra que trabaja para ellos. Sí. Imaginémonos cuánto cuesta una tarea de ajo sembrada en un área protegida. Solo generar el transporte del agua. Entonces hay una presión de gente que te puede invertir lo que esto cuesta y que desde luego no lo siembra ellos, tiene una mano de obra. Sí. Entonces, el tercer factor es la impunidad del poder. El propio poder ejecutivo, a veces en los municipios, a veces alguien con un militar hacen lo que le da la gana. Si usted toma el entorno de Montecristi, no podemos ir a la Laguna Manzanillo, podemos ver el fenómeno de Heterobalsa, podemos ver lo que está ocurriendo en el entorno del Morro o en la propia zona del Parque Submarino de Montecristi. En todo hay una serie de violaciones estimuladas, permitidas y a veces cometidas por las propias autoridades que deberían velar para que no ocurra. Y eso se repite. El otro es que la falta de un ordenamiento del territorio y de una formación y una disciplina de los sectores de la economía que pudieran, con pocos cambios y con una decisión organizada, hacer en vez de un factor de presión negativa, un factor de presión positiva. Y voy a poner un sector. El sector ganadero puede ser un gran aliado, pero para convertirse en un aliado del medio ambiente tiene que tener una política clara de la ganadería expansiva en alta montaña. Tiene que saber que los productos que genera, que tienen un alto valor, pueden ser productos que se incorporen al mejoramiento de suelo, que se incorporen a una serie de dinámicas en vez de ser un factor de contaminación. Es a la ganadería a la que le corresponde respetar el bosque de galería, porque en la inmensa mayoría de las fincas ganaderas que tocan algún acuífero, el bosque que protege inmediato de galería o ribereño, como se le llama, es eliminado, convirtiendo a veces directamente el cuerpo de agua, sea circulante, sea un arroyo o un río, o sea un cuerpo estático, se convierte en un abrevadero directo en vez de tener un mecanismo de aprovechamiento para los abrevaderos. Entonces, una falta de disciplina, de conocimiento y de compromiso de los sectores productivos, gobiernos que en sí mismos toleran, promueven o cometen ellos mismos el delito, la riqueza extrema y la capacidad de imponer o la pobreza extrema son factores de deterioro ambiental y todos pasan por mecanismos de producción que son vitales. A mí me alegra mucho el nombre incluso de tu programa y la inclinación, porque si hay un sector que pudiera aportar significativamente a la mejora de las condiciones o que se perjudica del empeoramiento de las condiciones ambientales en un sitio es el sector agrícola, el sector agropecuario. Seguro. O sea, el deterioro de las cuencas altas implica el deterioro de las cuencas medias. La falta de disponibilidad de agua no solamente la dificulta, sino que la encarece y tiene un impacto enorme sobre la estructura de costos. El no disponer de una política adecuada de semillas y de mejoramiento genético te implica fragilidades frente a enfermedades que incrementa entonces la aplicación de pesticidas. Si tú dispusieras de un programa de monitoreo de la ecología, por ejemplo, de ciertas especies que están asociadas al control biológico y a las dinámicas que ocurren en una parcela, nosotros podemos no solamente ahorrar mucho, sino limitar los riesgos para los productores más frágiles, sí, que son a veces los primeros que manejan en esquemas que les perjudica a sí mismos. Entonces, el problema de la violación a las leyes de la ecología golpea a toda la sociedad, pero golpea y convierte en un blanco primario a los productores agropecuarios. No, es así, pero hay también hubo, creo que aparte de la duna, otro elemento que vi ahí en una montaña que deforestaron, fue donde eso... Hay un caso que se hizo público. Mira, vamos a diferenciar las presiones continuas y permanentes de aquellas que logran gran notoriedad. Logró gran notoriedad lo que ocurrió en la zona de Buen Hombre, en una zona próxima a un área protegida que se desmontó sin ningún permiso, un área sumamente frágil, y que gracias a la intervención del síndico local y a la denuncia pública logró una respuesta. Pero ese fenómeno se repite de manera permanente en toda nuestra geografía. Sí. Son muchos los lugares que son depredados para la extracción de agregados o donde el bosque simplemente se desmonta
o donde al revés se convierte un plan de manejo, que es el mecanismo correcto para permitir la producción forestal, en un elemento en el cual el plan de manejo te autoriza en 100 plantas con una reposición de 300 del mismo tipo y tú te llevas 10.000 y siembra, por ejemplo, te lleva 500 troncos del pinus occidentales, del pino de cuava o criollo, como le dicen, y tú siembras 200 o 300, pero del pinus caribea, o sea, son pinos de diversa calidad, con diversas funciones ecológicas, o lo mismo ocurre con la caoba. A veces la gente no entiende mucho, pero cuando usted va a un sitio como el Campus de la UAS, que tiene muchas plantas de caoba dentro, hay algunas plantas de caoba, la caoba criolla, vamos a utilizar el término para no meternos en palabras, usar el latín, que nos gusta usar los biólogos. Yo soy biólogo y ese es nuestro defecto, ¿va? Hablar a veces. Ese de la caoba criolla, usted lo ve llenecito de nidos. Pero usted el resto, usted tiene centenares de plantas y usted la ve y no encuentra un solo pajarito arriba de ella, un solo nido. Eso que se llama conectividad entre las especies y que tiene que ver mucho con la función ecológica, te dice que no se trata solo incluso de si siembro o no siembro. Aquí se ha hecho más daño en algunos lugares sembrando que tumbando. Porque cuando yo llevo una especie inadecuada que no conecta, estoy fraccionando los ecosistemas. Hay un equilibrio. Sí. O si tiene una conducta invasora. Hemos sembrado mucha acacia mangium. La gente le dice acacia, pero es sin la A. Esa acacia mangium que se siembra termina creando, en un momento dado, ocupando prácticamente todo el espacio y desplazando a las especies nuestras que son fundamentales en toda la dinámica. Y quiero volver al productor agropecuario. Si yo rompo la conectividad, todos los elementos que van a poder estabilizar los cultivos, yo voy a tener que sustituirlos con aplicaciones, bien sea de pesticidas o de otros componentes, para desempeñar lo que puede desempeñar la biodiversidad inmediata, que es la que está cercana, pero la totalidad de la biodiversidad. Porque pocos agricultores saben lo que los cuidan las cuevas que están en el Pomier. Porque los millones de murciélagos que salen desde esa cueva salen a comer insectos. Sí. Y normalmente tienen un impacto importante sobre el control de las plagas, o otros son polinizadores y tienen mucho que ver. Si yo al desbalancear no tengo, la gente le llama el catarrón, o tengo el insecto que me va a fecundar, por ejemplo, a la chinola, el abejorro que fecunda la chinola, yo no voy a tener chinolo que tenga mucha mata, aunque la crezca bonita, pero ese abejorro nadie lo siembra. No hay un cultivo de ese abejorro, incluso aunque ha habido algunos intentos de su multiplicación, él existe en condiciones naturales, y si esas condiciones naturales desaparecen, no importa cuánto usted invierta en su chinola, y puse la chinola, pero eso es válido para muchos otros frutales. La mosca de la fruta, que golpea tan duro a los productores de mango cuando entra, tiene una serie de enemigos naturales cuyas poblaciones han disminuido. Y la disminución de los enemigos naturales tiene un impacto importante al final en la producción y en la comercialización del mango. O sea, la aproximación a la ecología como preocupación es una aproximación a la economía. Por eso vuelvo y saludo ese rejuego que para mí yo no veo diferencia entre cuando protegemos la economía y protegemos la ecología. No, está claro. Y esa línea, por ejemplo, es mi inquietud, yo creo que de miles y millones de dominicanos, que hay mucha permisividad, Luis, en lo que es la violación a la ley. Uno no ve un castigo, tú ves que 5 camiones de volteo metidos en medio de un río, en Guaygüí, en Guarey, esos ríos cerca de La Vega, sacando todo el cascajo y depredando esos ríos y destruyéndolos, llevándole toda la capa que lo sostiene. Sí. Entonces, yo digo, pero ¿por qué que no hay? ¿Quién tiene que ir y coger que se llevan los camiones presos y que llevaron todos los que estaban trabajando? Me alegra muchísimo esta preocupación por 2 razones. Una, porque desde hace alrededor de 3 años y medio existe una mesa interinstitucional para la persecución del delito ambiental que logró reunir por primera vez al Ministerio, al Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, que es la Policía Ambiental, a la Procuraduría de Medio Ambiente y a los sectores ambientales representados por la Comisión Ambiental de la UAS y el equipo ambiental de la Academia, y que ha venido discutiendo una serie de situaciones, porque ciertamente la falta de régimen de consecuencia
que tiene que ver con muchas cosas. Primero, por una contradicción histórica y una no ponerse de acuerdo de los sectores que tenían que perseguirlo. De hecho, porque muchas veces, por ejemplo, en muchos de los juicios ambientales en los que hemos estado, el Ministerio de Medio Ambiente ha estado acompañando no a quienes están sometiendo al delito, sino a los delincuentes. Entonces, eso ha sido un problema y estamos hablando desde el nacimiento, desde antes de nacer el ministerio. Las autoridades con mucha frecuencia están inclinadas a protegerlo, pero hay un elemento más grave que esto de la falta de consecuencia, y es que las políticas que se enuncian y las políticas que se aplican distan demasiado. Si tú excluyes lo que fue Ángel Esteves como ministro de Medio Ambiente, que enunció su política depredadora de manera directa, todos los demás ministros siempre han dicho su enorme preocupación por el medio ambiente. Lo único que dijo, yo no tumbo un palo de un área protegida y que casi estimuló el delito fue Ángel, pero todos los demás han dicho que no y que lo combaten. Pero una cosa es lo que se dice y la otra es lo que va ocurriendo. Hay una debilidad de la estructura general del Ministerio de Medio Ambiente y es que tiene una serie de direcciones regionales. Y en todos los gobiernos los directores regionales son los compañeritos de los partidos que han ganado. Y eso lo hace que en vez de ellos seguir una lógica en función de aplicar una ley ambiental, están al servicio de una serie de intereses y tienen la fragilidad de las debilidades que implica el clientelismo, el seguidismo y sobre todo el no tener compromiso. Te llegan al ministerio no por una preocupación ambiental, sino porque alguien había que poner en el cargo y había que poner al que voció, al que llevó el cartel, al que consiguió los votos. Eso es un problema. Pero hay un problema mucho peor, mucho más serio, que incluso es una enorme amenaza para la República Dominicana. Cuando se discutía la ley de ordenamiento territorial, que muchos dijimos toda la vida que iba a ser la gran solución a los problemas fundamentales del país, y debió hacerlo, una ley de altísimo interés, en el momento final que entró para la votación, cuando salió del Congreso, salió una ley que no protegió las altas cuencas, porque le siguió dando prioridad al sector minero y le ordena a los municipios que conviertan, o sea, que incluyan en su plan municipal de ordenamiento territorial como terrenos mineros, cualquiera que esté bajo concesión de exploración o explotación. Y si usted toma todas las cuencas altas del país, no hay un solo cuerpo de agua que no esté afectado por una concesión minera. Mire, de Padre Las Casas hasta la frontera, no hay un solo milímetro que no haya mencionado. Y ahí se está discutiendo un proyecto arriba de la presa de Sabaneta. Pero si usted busca arriba de la presa de Sabana Yegua, está concesionado. Estamos hablando del agua de Asua. Estamos hablando del agua de esa. Y cuando hablamos de Sabaneta es para toda la región del valle. ¿Qué ocurre? Que la ley te dice que para yo poder dar un permiso allí, lo primero que tengo que discutir es la evaluación ambiental estratégica, que no es el estudio de impacto ambiental. ¿Qué es la evaluación ambiental estratégica? ¿Cuál es el uso preferido, o sea, que requiere una zona en función de sus potencialidades y características? Y yo no conozco un solo dominicano que sea capaz de decirme que la región del Valle no es una región fundamentalmente para la agricultura y para la pecuaria. No quiere decir que no pueda haber otros usos, pero cualquier uso que pueda entrar en contradicción con el uso agrícola y pecuaria de la región en una evaluación ambiental estratégica quedaría descartada. Sin embargo, todas las aguas están concedidas en esta zona y aunque ciertamente por una chepa, una serendipia, le gusta decir a los técnicos, por una chepa, el primer frente, que sería el frente Romero, frente la escandalosa de la concesión Romero, que es pequeñito, puede abordarse subterráneamente, donde no es que no hay impacto, que los impactos son mínimos, todo el resto es explotación superficial. Y olvídese que un solo pequeño problema que afecte va a afectar a todos los pobladores y a todos los productores de la región del Valle y sería un golpe fundamental para la economía. Por eso yo siempre quiero volver sobre que cualquier decisión que no le da prioridad al agua, y este gobierno, como todos los gobiernos, ha enunciado que el agua es su prioridad. Firmó un pacto por el agua donde hizo una serie de compromisos importantes que uno puede aplaudir. Pero cuando las políticas reales que van concretizándose no terminan protegiendo el recurso, están golpeando a toda la economía y la calidad de vida de un país que tiene un déficit estructural de agua y que la maneja muy mal. Ese es otro de los compromisos de la modernización agrícola, modernizar el aprovechamiento y el uso del agua. Igual que la modernización tiene que pasar por buscar genotipos
que sean más resistentes y adecuar los paquetes tecnológicos a las condiciones de cada lugar, pero con miras no a incrementar la dependencia, sino la soberanía alimentaria, que implica la capacidad de producir localmente a partir de estrategias locales para de esa estrategia ir a los mercados internacionales. Porque nos venden a veces la idea que estamos discutiendo la seguridad, que es la garantía de que la gente coma, pero no hay seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria. Y el eje de toda reforma es la soberanía alimentaria, pero no hay soberanía alimentaria sin una política ambiental consistente. No, seguro. Una inquietud, Luis, que quisiéramos para el público. Las grandes montañas del país en general, ¿cómo que están condicionadas la propiedad de eso? ¿Eso es del Estado o hay parte privada? ¿Cómo se define esas grandes miles de tareas, millones de tareas que tenemos en todo lo que es la cordillera central? Bien. Empecemos por la cordillera central, pero es válido para la demás cordillera. La génesis de la propiedad en las altas zonas de montaña es el sistema Torrens. Cuando se discutía el sistema Torrens, se generó un proceso en que la gente validaba y eso hizo que algunas familias, los Bermúdez, para mencionar una, los Guzmán, los Vicini, simplemente hicieran lo que se llama una declaratoria, una declaración. ¿Qué es una declaración? Ellos te marcan y dicen de tal área a tal área, y eso provocó que, por ejemplo, millones y millones de tareas fueran adquiridas, por ejemplo, por la familia Bermúdez, en un proceso en el que a ellos les costó menos de 1.500 pesos de la época, entre registro, abogados, etcétera, etcétera. Y esos terrenos que ellos adquirieron, tenían muchos de ellos gente dentro y población dentro, pero quedó registro dentro de un título y eso empezó a dar un derecho. Cuando se inicia el proceso de creación de áreas protegidas, que se inició en el 43, con las primeras áreas protegidas, siempre todas las disposiciones legales, decretos, orden ejecutiva o leyes, siempre han establecido la adquisición de esos terrenos por parte del Estado. En algunos con una forma de transferencia de propiedad, en otros con otra. Cuando viene el Consejo de Estado, el Consejo de Estado toma 3 decisiones que entran un poco en el análisis y en la discusión de la propiedad de la alta montaña. Primero, declara prioritaria las zonas productoras de agua y como en ese momento se discutía alrededor de la famosa categorización en 8 niveles de los suelos, establece que los suelos de montaña, y le llamó categoría 8 y 7 por la altura, por la pendiente, por la posibilidad, pasaban a ser propiedad del Estado, sobre todo que no habían registro. Y es la primera vez que se habla de que toda esta tierra no reclamada, no registrada o sin esquemas de posesión se debe llamar terrenos comunales. Terreno comunero, comunal, no es del Estado ni es privado. Es un esquema de propiedad vinculada a las poblaciones que de alguna manera reciben los servicios. Antes no se le llamaba ambiental, ahora ya hablamos de servicios ambientales, estamos hablando de los servicios económicos como el clima, como el agua que viene del sitio, como la productividad de los suelos, que no podían ser apropiados de manera individual, era una propiedad difusa. Y que al ser difusa no podía haber ni siquiera decisiones de carácter jurídicos sobre ella. Luego, cuando en el año 71 Balaguer emite las leyes agrarias, y estas leyes agrarias de manera específica prohíben el latifundio, y crea además una serie de mecanismos que ratifican el carácter estatal de la inmensa mayoría de estas propiedades. Sin embargo, en ese periodo se fueron generando propiedades. 3 formas se generaron propiedades. Te dije que el origen fue el sistema Torrens. ¿Cuál fue el otro origen? Hablemos de los Guzmanes que mencionamos ahorita. Trujillo, que no era propietario de nada, era el presidente, pero que no era el dueño, cede en explotación maderera terrenos en diversos sitios. Sí. Por ejemplo, en la cordillera central, en una parte de lo que hoy es Valle Nuevo. Sí. Y de muerto el Trujillo, la familia Guzmán reclama la propiedad sobre terrenos que tenía arrendado para la producción de madera.
Es el mismo conflicto que tenemos en Sierra de Bauruco ahora y que en este momento está en los tribunales. Fíjate que en este caso hay una apropiación posterior validada porque el Tribunal Superior de Tierra hace la inscripción y genera un derecho. A pesar que sobre estos derechos, si se aplicaba el conjunto, las 7 leyes, hay 5 de las leyes agrarias que tocaban esto, la del latifundio, la que tenía que ver con terrenos prioritarios en la formación de agua, e incluso para esta zona, la de cuota aparte, aunque la cuota aparte afectó más zonas medias, todo esto terminó produciendo que la inmensa mayoría de estos terrenos fueran de propiedad estatal. Ahora, no todos son de propiedad estatal, hay muchos que tienen un sistema de registro y en la medida que se fueron declarando las áreas protegidas, en muchas de ellas no hubo compensación. O la compensación se hizo pero no quedó registrada. Eso es lo que ha permitido que haya gente que haya cobrado 6 veces, pero que la inmensa mayoría de la gente expropiada no haya cobrado nunca. Y te crea un conflicto con el Estado a partir de la legalidad de la propiedad pública de las áreas protegidas. Pero igual que en todos los países del mundo, los sistemas nacionales de área protegida, que tienen una función estratégica en la gestión de los recursos de los estados y en la supervivencia de la estrategia del Estado, son propiedades inalienables, intransferibles, inembargables, administradas por los estados, pero no son ni siquiera propiedad del Estado. Son terrenos que tienen la categoría de terrenos comunales porque ofrecen servicio difuso a toda la población. En esta línea, por ejemplo, ¿tú consideras que sería necesario, Luis, incrementar la extensión de área protegida? El gobierno dominicano asumió el llamado programa 3030, sí, siguiendo una orientación universal del PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y de los diversos foros internacionales que persigue llevar, tanto en el mar como en tierra, el 30% a las diversas categorías de área protegida. Aquí hay áreas que necesitan protegerse y están en discusión ahora, por ejemplo, Hoyo del Pino, que te recoges esa zona que está entre La Humeadora y Valle Nuevo, donde Cerro Montoso, donde viene el río Yuna, y hay un pasillo fundamental en la producción de agua de esa zona. Está en debate la restauración del Parque Manolo Tavares, que fue eliminado por una decisión del Tribunal Constitucional sobre la base de una serie de argumentos que luego se han evidenciado cuando eran consistentes. Y con esta y algunas otras áreas, la meta es llevarlo al 30, está explicitado en un documento que, bueno, hace apenas 6 o 7 meses que puso a circular el Ministerio de Medio Ambiente. Lo importante no es cuántas áreas protegidas tengamos, sino hasta dónde la protección es real. Mucha gente oye que hay muchas áreas protegidas, pero se olvida que estamos hablando de 6 categorías. Para poner un ejemplo, Boca Chica o Guayguí es un área nacional de recreo, eso forma parte del Sistema Nacional de Área Protegida. Pero ahí no está, las vías panorámicas son parte del Sistema Nacional de Área Protegida. Y si nosotros sumamos la totalidad del territorio, tenemos un 25%, pero en la categoría 1 y 2 tenemos apenas un 13% de área protegida, que son, 1 es reserva científica y 2 son parques nacionales, con diversas nomenclaturas. Esas 2 te recogen una parte pequeña, pero esas son las que tienen categoría de restricción más estricta. Hay otras como monumento natural, donde las restricciones van hasta que tenemos las áreas nacionales de recreo. Por ejemplo, el entorno de donde está Bahía de las Águilas se separó del Parque Nacional Jaragua, pero se declaró área nacional de recreo. ¿Qué quiere decir? Sí, que ahí tú puedes tener muchos tipos de intervenciones que tú no pudieras hacer, por ejemplo, si fuera reserva científica, donde lo único que tú puedes hacer es estudiar, visitar, o parques nacionales, que es un soporte para el turismo, para la visitación, para la actividad que tiene, es una parte que se incorpora a la economía. Ahora bien, lo que sí tiene que hacer República Dominicana, y está en curso, es crear mayores reservas de la biosfera. Hace apenas un mes y medio, la UNESCO ratificó la aprobación de la segunda reserva de la biosfera en República Dominicana. Hay 3 porque hay una que es común, transfronteriza, pero tenemos la reserva Bauruco, Jaragua, Enriquillo, y ahora la reserva Madre de las Aguas, que reúne una gran parte de la cordillera central. Eso no es un área protegida, es un área de protección y desarrollo
donde tú articulas los modelos de desarrollo a partir de los servicios ambientales que te dan las áreas protegidas. Y todo lo que y ahí no hay restricción más allá de un mayor cuidado alrededor del respeto de la ley y de que los organismos de gestión y planificación del territorio incorporen como totalidad todos los elementos. Eso sí es fundamental. No, está claro. Hay una situación que uno ve, por ejemplo, ya entrando en la parte de lo que es el respeto al medio ambiente. O sea, yo que estamos claros que hay que comenzar con una cultura de educación, que sería lo primero. Pero, por ejemplo, yo vi, y lo hago como anécdota, un documental hace poco en la televisión de cómo se maneja la gente con el medio ambiente en los países nórdicos. Que tú puedes salir de camping en cualquier finca, aunque sea privada, tú puedes entrar y acampar sin tener que pedir permiso. Lo que pasa es que tienes que tener un control con el manejo de la basura, el manejo de fuego. O sea, que es como algo libre, que es tanto el empoderamiento que tiene el ciudadano allá, de que nadie se atreve a hacer un daño ecológico. Y por eso tú puedes caminar entre la finca y decir, bueno, vamos a acampar aquí esta noche, y tú acampas, y ni el dueño de la finca, aunque esté registrado ahí y tenga ahí propiedad de explotación, puede ir a sacarte o pedirte permiso. ¿Tú me entiendes? Sí, mira, vamos por partes. La Constitución nuestra tiene una expresión que yo creo que es un elemento que habría que algún día eliminar de la Constitución o ponerlo correctamente. Dice que todo el mundo tiene derecho a disfrutar el medio ambiente siempre que no afecte el interés privado. Debió haber dicho al revés, todo el mundo tiene derecho a su ejercicio del interés privado siempre que no afecte los derechos comunes y los derechos ambientales. Pero en República Dominicana, lo que sí está establecido es que tú no puedes bloquear totalmente el acceso a los bienes comunes. Por ejemplo, a una playa o a un río, tú no puedes poner una pared que la gente no pueda pasar. Si tú tienes una propiedad que aquí se ha permitido, incluso en violación a un principio constitucional, tú tienes que tener un derecho de paso. ¿Qué ocurre? Que el concepto de propiedad en República Dominicana se ha visto como exclusividad en el uso y por lo tanto, si tú tienes un terreno, tú lo puedes bloquear. Hay otros factores, o sea, el problema es que tú puedes acampar allí, pero difícilmente una gente que te acampa en Noruega o en Suecia se vaya a llevar vaca. No. O te vaya a marotear, a actuar sobre el cultivo. Entonces, en nuestro país, donde además venimos de una tradición de propiedad excluyente, que termina dando derechos sobre bienes comunes que no podría hacer. O sea, ¿qué tú no puedes tener? Tú no puedes tener un sitio que bloquee el río, o el río atravesó tu sitio y tú lo puedas represar porque atravesó tu sitio. Para tú poder hacer una obra que te permita hacer un pequeño balneario en la finca tuya que te atraviesa el río, tú necesitas no solamente un permiso, sino que cualquier obra que tú intervengas no afecte el uso común del agua, tú no puedes interrumpir su curso, secuestrarla. O sea, hay una serie de elementos que están normados, pero en un país donde no hay seguimiento. ¿Tú crees que si tú tuvieras una finca ganadera, tú la abrirías para que la gente pueda acampar en tu finca? La gente no lo hace por los riesgos que esto implica. Claro. Entonces está claro que nosotros tenemos que primero revertir esa decisión constitucional que le da a la propiedad una fortaleza sobre los derechos del resto de la ciudadanía cuando debería haber una inversión en eso. Segundo, está claro que debemos tener un proceso de formación, de educación, que garantice además que los mecanismos de control para que cuando tú transgredas los límites actúen. Si ya hemos visto, de lo primero que hemos hablado aquí, es de que aquí no hay un régimen de consecuencias frente a las violaciones de las leyes ambientales, pero no solamente las leyes ambientales. Hay una enorme cantidad de leyes que se violan en República Dominicana donde no hay un régimen de consecuencias. Y eso te debilita el ejercicio del derecho. No, está claro. Luis, quisiéramos seguir abundando tantos temas que hay en el medio ambiente. Por ejemplo, hay un evento que se está acabando ya de celebrar en Suecia, que es la Semana Mundial del Agua de Estocolmo, que aborda todos los problemas del agua como un bien de la humanidad y
la parte de lo que es la contaminación de los llamados microplásticos. Son temas que podríamos ya tener un programa para eso. El del agua es un tema central, Sí. porque somos un país con un déficit de agua, con una amenaza creciente. Aquí no se lava el agua, es decir, no procesamos el agua que se utiliza, por lo tanto, menos del 10%. Y eso hace que el agua que va sucia y que se devuelve sucia tiene capacidad de dañar la otra, que ahora es poco. Tenemos un problema de destrucción de los acuíferos y hay demasiados elementos. Así es que si me invitan otra vez, yo vuelvo. Pero yo creo que ese es un tema central. Hay muchos temas, sí. Sí. Gracias por tanta información y orientación, que ante este cambio climático ya es una situación que ya creo que tenemos que abordar permanente para ver si revertimos un poquito o aminoramos los efectos de esta situación. Ok. ¿Sí? Gracias. Gracias, Luis. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Muy buenos días.